Vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que voy y oro. Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Y les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad. Yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró que si fuese posible pasase de él aquella hora. Y decía: Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Vino luego y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró, diciendo las mismas palabras. Al volver otra vez los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño y no sabían qué responderle. Vino la tercera vez y les dijo: dormid ya y descansad. Basta, la hora ha venido. He aquí el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores. Levantaos, vamos, he aquí se acerca el que me entrega. Vamos a orar en la presencia de Dios. Vamos a pedir a Dios. Hermanito, por favor, nos dirige esta oración. Oremos a Dios. Padre, nuevamente vamos delante de tu presencia para pedir de su favor, de su misericordia, y para pedir, Padre, que le ayude a nuestro hermano, que ha de ser el que nos ha de compartir la palabra, que le dé esas palabras fáciles, sencillas, que podamos nosotros entender, podamos recibir, y abra nuestros corazones, Padre, para poder atesorarla y para poder vivirla y para poder practicarla. Le pedimos pues, Padre, que nos bendiga, que nos ayude y que nos haga entendidos en todo lo que hemos de realizar. En el nombre de Jesucristo lo pedimos. Amén. Amén. Quiero que nos ubiquemos en el contexto. Jesús estaba celebrando la fiesta de la Pascua con los 12 apóstoles. La misma noche en que celebró la Santa Cena, la misma noche en que le lavó los pies a los discípulos. Esa noche Jesús dijo: hay un traidor entre nosotros, y Jesús se conmovió por eso. Luego le dijo a Judas: Judas, lo que vas a hacer, hazlo pronto. Y comenzó Jesús una serie de discursos, de enseñanza, de promesas para los apóstoles, los 11 que quedaron en el aposento alto. Cuando Jesús sale del aposento alto, Él va a ser arrestado por una gran turba. Judas viene en esa turba. El que me va a entregar ya viene. Lo arrestaron y lo hicieron pasar por 6 juicios. Lo declararon culpable y lo condenaron a muerte, y comenzaron a darle de puñetazos, comenzaron a desnudarlo y a reírse de él, diciéndole: salve el rey de los judíos. Y lo obligaron a llevar su propia cruz hacia el Calvario, el lugar de la calavera. Esa es la situación.
Pero antes que Jesús llegue a la cruz, Él hace una parada. Y Jesús hace una parada en uno de los lugares más favoritos de Él. Un lugar donde Él acostumbraba a ir todo el tiempo a descansar, a orar, a enseñarle a los apóstoles. Ese lugar se llama Getsemaní. Por eso Judas no le costó mucho buscar a Jesús. Jesús debe estar ahí, porque siempre pasa en ese lugar. Y Judas conocía ese lugar. Y nos dice el texto en Marcos 14, versículo 32. Vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní. Getsemaní significa prensa de aceite, porque en ese lugar se trituraba y se exprimía el aceite del olivo. En Getsemaní, en el huerto de Getsemaní, Jesús va a ser triturado, va a ser exprimido, va a ser prensado, y donde Él va a ser aplastado, y donde Él va a experimentar un gran dolor, una gran angustia, hasta lo máximo. Yo tengo mis dudas, solamente tengo mis dudas. Si Jesús sintió más dolor en Getsemaní o sintió más dolor en la cruz. Para que pensemos un poquito, por favor. El mensaje para esta mañana tiene que ver, hermanos, si estamos pasando momentos duros, si estamos pasando momentos difíciles de aflicción, de tristeza, de dolor, Getsemaní te va a enseñarte cómo se enfrenta el dolor, cómo se enfrenta la tristeza, cómo se enfrentan los miedos y las dudas. Getsemaní nos va a enseñar en esta mañana cómo se enfrentan los momentos duros, difíciles de la vida. Getsemaní nos va a enseñar. Además, Getsemaní también nos va a enseñar cuando estoy pasando momentos difíciles en mi vida, los más duros, los más tristes, ¿qué debo hacer? Cuando estoy pasando los momentos más duros de mi vida, los más tristes de mi vida, ¿cuál es la respuesta cristiana a los momentos difíciles de la vida? Getsemaní nos enseña eso. Eso es lo que vamos a aprender en esta mañana. Si fuéramos del Antiguo Testamento, del Pacto Antiguo, les pediría a ustedes lo que Jehová le pidió a Moisés cuando estaba la zarza ardiendo. Jehová le dijo a Moisés: quítate el calzado de tus pies, porque en el lugar que estás es un lugar. Yo te invito a que entremos a Getsemaní y vamos a pisar Tierra Santa. Vamos a pisar Tierra Santa. Si estuviéramos en el Pacto Antiguo, los invitaría a que nos sacáramos los calzados, porque vamos a entrar a una Tierra Santa donde entró nuestro Señor Jesucristo. Es un lugar sagrado para Jesús.
Amén. Amén. Con eso en mente comenzamos. Versículo 32, por favor. Tú me ayudas a leer, alguien que me ayude a leer para cuidar un poco mi voz. 32, escuchemos la palabra de Dios y leamos. Vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentados aquí entre tanto que yo oro. Esta es la entrada a Getsemaní, al huerto, y Jesús le dijo a 8 de los apóstoles: siéntense aquí, espérenme aquí, espérenme. Y a 3 de sus apóstoles, versículo que sigue, versículo 33, mira el 33. Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Le dijo a 3 de sus apóstoles: Simón, Juan y tú, Jacobo, entren conmigo, acompáñenme al huerto. Ustedes quédense aquí afuera. Y estos 3 apóstoles entran con Jesucristo al Getsemaní, hermanito, y van a ver a Jesús en su condición humana, en condición de hombre, tal vez como nunca lo habían visto en su vida, en sus 3 años en Jesús. Estos 3 van a escuchar gritos de terror, de miedo de los labios de Jesús. Van a escuchar a Cristo, van a ver a Cristo como nunca lo habían visto en su vida. En la condición de hombre, 100% humano. ¿Y por qué Pedro, Juan y Santiago y los demás no? Estos 3 eran del círculo íntimo de Cristo. No sé por qué, probablemente lo sé, no estoy tan seguro, pero estos 3 vieron cosas que los otros apóstoles nunca vieron. Ejemplo, resucitar a la hija de Jairo. Estos 3 son los únicos que vieron la resurrección de la hija de Jairo. Estos 3 son los únicos que vieron a Jesucristo en el monte de la transfiguración con Moisés y Elías. Estos 3 son los únicos que entran al huerto de Getsemaní. Y uno se preguntará por qué le pide a Pedro, a Juan y a Santiago: acompáñenme. ¿Acaso Jesucristo no quería sentirse solo, sino en compañía? Probablemente que no. Me parece a mí que Getsemaní, hermanito, es un lugar de entrenamiento, es un lugar de capacitación. Jesús tiene que capacitar, entrenar, preparar a Simón Pedro, el primero en recibir las llaves del reino de los cielos, predicándolo a los judíos y predicándolos a los gentiles. Jacobo es el primer apóstol en morir a espada, y Juan es el que escribió el Apocalipsis y estuvo ahí desterrado en la isla de Pasmo. Jesús tiene que entrenar a sus discípulos, tiene que capacitarlos, tiene que enseñarles algo a esos 3, como también tiene que enseñarnos a nosotros y capacitarnos a nosotros en esta mañana. Jesús quiere entregarnos una enseñanza a nosotros también en esta mañana. Versículo 33 dice la segunda parte: y comenzó a entristecerse y a angustiarse. La palabra comenzó significa que cuando entró al huerto
Ahí comenzó su agonía, su sufrimiento, su dolor, su tristeza. Comenzó su dolor. Y le dijo a Pedro, a Juan y a Santiago: mi alma está muy triste, amigos. Mi alma tiene mucho dolor. Es tanto mi dolor hasta la muerte. Mira la posición de Cristo, versículo 35. Yéndose un poco adelante, se postró en tierra. Eso significa que puso su rostro en la tierra. Puso su rostro en la tierra, en el pasto. Ahí. Y luego le dice en el 34: mi alma está muy triste hasta la muerte. Comenzó a entristecerse y a angustiarse. Esta palabra, tristeza hasta la muerte, transmite la idea de que un miedo aterrador comienza a apoderarse de él. Solo con el simple hecho de pensar algo, el miedo se apoderó de Jesús. El terror se apoderó de él. Con el solo hecho de pensar lo terrible y espantoso que en una hora más le iba a sobrevenir. La palabra significa, hermanos, ¿han visto a personas cuando les colocan, ¿cómo se llama ese traje? Esas personas que están en los psiquiatras, un traje de fuerza, camisa de fuerza. La palabra es pirifelia, que a Jesús como que le pusieron una camisa de fuerza que se apoderó de él, pero de miedo, de tristeza, de dolor, de angustia, algo que lo abrazó de pánico y de miedo. Esa es la idea. Jesús estaba preso, envuelto en angustia asfixiante. Mi alma está muy triste hasta la muerte. Quiero mostrarles este sufrimiento. ¿Saben quién lo explica mejor que yo? ¿Saben quién lo explica mejor? Un médico, un doctor, que se llama Lucas. Lucas, el médico amado, el doctor amado, explica el miedo que Jesucristo está sufriendo en estos momentos. Abre tu Biblia en Lucas 22, por favor. Lucas 22. Versos 43 y 44, por favor. Se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Su sudor caían como grandes gotas de sangre. ¿Sabes tú cómo se le llama a eso medicinalmente? Se le llama hematidrosis. Yo lo pude ver en YouTube. Son pocos los casos en el mundo, pero véanlo esta noche. Hematidrosis es cuando la tensión
la presión arterial son tan grandes que llega a un nivel tan alto que los vasos capilares se revientan por dentro y comienza a mezclarse el sudor con la sangre y comienza a salir sangre con sudor. Hematidrosis. ¿Saben lo que significa, hermanitas? Jesucristo estuvo a punto de colapsar de miedo y de tristeza. Estuvo a punto de reventarse en la casa. Y lo dice el médico amado. Su sudor caía como grandes gotas de sangre. Era tanto el pánico, era tanto el miedo de nuestro Señor, era tanto el dolor de Él, que Dios, su Padre, tuvo que enviar un ángel para poder fortalecerlo, para poder animarlo, para poder ayudarlo. Porque si no, mi hijo se me muere aquí en el huerto. Se me muere aquí mismo. ¡Wow! ¿Dónde hubo más dolor? ¿En la cruz o en el Getsemaní? Solamente para pensar. Pero la pregunta más importante en este momento, ¿qué era lo que le perturbaba a Jesús? ¿Qué era lo que le causaba miedo, terror, angustia, tristeza? ¿Qué fue lo que le causó a Cristo tanto miedo? Que comenzó a sudar gotas de sangre. Y por si acaso, estas gotas de sangre con sudor solamente son un anticipo de toda la sangre que va a derramar en la cruz. Solamente un anticipo. Porque va a tener que derramar más sangre en el Calvario. Va a sudar más en el Calvario. ¿Qué le perturba tanto a Jesús? ¿Los clavos que van a atravesar sus manos y sus pies? Probablemente que no. ¿Los latigazos que van a desfigurar su rostro y su cuerpo? Probablemente que no. Y te digo, por favor, no me malentiendas, no estoy restando la importancia al sufrimiento físico, para nada. No me malentiendan, por favor. ¿Le tenía tanto miedo a la crucifixión, a la muerte? Por supuesto que no. Yo soy el buen pastor y el buen pastor su vida da por las ovejas. Mi Padre me dio poder para dar la vida y para quitar la vida. Tengo poder para quitar la vida y para dar la vida. Jesús no le tenía miedo a la muerte, porque para eso había venido. Para eso fue enviado. De hecho, los apóstoles en el futuro, cuando murieron los primeros cristianos, murieron con gozo, murieron con alegría, murieron cantándole al Señor. ¿Acaso los primeros cristianos que murieron con gozo eran más valientes que nuestro Señor Jesucristo? Por supuesto que no. La muerte física, claro que fue terrible, pero a Jesús lo aterrorizaba algo peor que los clavos, peor que la crucifixión, peor que su propia muerte. El texto dice, Marcos capítulo 14, versículo 35.
Jesús aquella noche iba a enfrentar algo que nunca sus discípulos podrían enfrentar. Hermano, Jesús iba a enfrentar esa noche algo que le era desconocido para él. ¿Qué dice el verso 35, por favor? Él los tuvo para adelante, se postró en tierra y oró que si fuese posible pasasen de él aquella hora. Padre, si fuese posible, pasa de mí esta copa. Apártame de mí esta copa. Hermanos, se trata de la copa. Padre, todas las cosas son posibles para ti, Padre. Si fuese posible solamente, muéstrame otro camino para llegar a la cruz. Quítame esta copa, Padre. En Mateo, 3 veces, él no quería beber el cáliz, la copa. ¿Saben por qué? ¿Tú sabes lo que contenía la copa? ¿Tú sabes lo que contenía el cáliz? ¿Sabes lo que contenía? La ira del Dios Todopoderoso. El cáliz contenía el azote de Dios. El padre iba a azotar a su hijo, iba a herir a su hijo, iba a quebrantar a su hijo amado. Según el Antiguo Testamento, el cáliz, ¿quién tenía que beberlo? ¿Quién tenía que tragárselo? Los impíos, los pecadores, los malvados, los criminales. Pero nunca su hijo, porque su hijo no cometió pecado, porque su hijo no cometió ninguna falta. Hermanos, lo que a Jesús lo tenía abrumado, consternado, aterrado hasta la muerte, era el hecho de que en una hora más tarde iba a recibir la ira, el fuego de su Padre justo sobre él. La ira que debían recibir los malos, los impíos, los pecadores. Jesús nunca había experimentado la ira de Dios, nunca había experimentado la culpa por el pecado, la vergüenza por el pecado. Pero Jesús en la cruz va a experimentar la vergüenza por el pecado, la culpa por el pecado y la ira de Dios sobre él. Porque Jesús, al que no cometió pecado, el que no conoció pecado, por nosotros, Dios lo trató como un criminal, Dios lo trató como un pecador a su hijo. Esa ira tenía que caer sobre ti. Esa ira tenía que caer sobre ti. Esa ira debía caer sobre mí. Dios tenía que habernos azotado a nosotros, herido a nosotros, quebrantado a nosotros y azotó a su propio hijo. Porque Dios tenía que castigar el pecado, no tenía que pasar por alto el pecado, porque nuestro Dios es santo, pero también es justo. El Dios de justicia, el juez. Cada crimen, cada mentira, cada adulterio, cada lujuria, cada murmuración, cada codicia, cada avaricia iba a recaer sobre el Hijo de Dios, al que nunca cometió pecado por nosotros. Dios lo trató como pecador. Jesucristo es santo, 3 veces santo. Iba a sentir la vergüenza del pecado de todos nosotros, la culpa de todos nosotros.
Yo y el Padre uno somos, pero en la cruz, Padre, ¿por qué me has abandonado? Joven fui y he envejecido, dice el salmista, y no he visto justo desamparado que mendigue pan. ¿Dios abandona a los justos? No, pero a su hijo lo abandonó. A su hijo justo lo abandonó. Por tus pecados, por mis pecados. Padre, todo es posible para ti. Lo siento, hijo, no te puedo ayudar ahora. No te puedo salvarte de esta hora, hijo. Lo siento, hijo. Dios azotó a su hijo. Dios cargó en Jesús el pecado de todos nosotros. Getsemaní fue como la puerta del infierno para Jesús. Solamente la puerta. La cruz es donde tiene que entrar al infierno mismo. Donde tiene que descender al infierno mismo. ¿Quieres ver un cuadro de Jesús, una imagen de Jesús que tal vez nunca habíamos visto? Mira Hebreos capítulo 5, por favor. Hebreos capítulo 5. Versículo 7. Alguien que lo lea en voz alta, por favor. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Esto es demasiado para mí, lo que leí. Demasiado. Aunque era hijo, aprendió la obediencia. Aunque era hijo, fue perfeccionado. ¿Cómo Jesús aprendió a obedecer? ¿Cómo Jesús fue perfeccionado? Hay demasiado. Por el momento. Pero fíjense, hermanitas, por favor, miren el texto, el versículo 7. Cristo en los días de su carne ofreció ruegos y súplicas con gran clamor. Hermanitas, Jesucristo gritaba como loco en el Getsemaní. ¡Papito! Porque dice Abba. Jesús fue la única persona que pudo llamar a su padre Abba. ¡Papito! Sálvame en esta hora, ayúdame en esta hora, papi. Eran gritos desgarradores. Eran gritos de desesperación. Y Simón, escuchando a su Señor, gritando desesperadamente, aterradamente, él ofreció ruegos y súplicas con gran clamor. Jesús gritaba desesperadamente en el Getsemaní. Imagínate los otros 8 escuchando esos gritos desgarradores. ¿Qué está pasando allá adentro? ¿Qué está pasando allá adentro en el huerto? ¿Qué le pasa a nuestro Señor? Abba, ayúdame, papito. Tú siempre estás conmigo. Te necesito, papi. Eso significa Abba. Y dice con gran clamor y lágrimas. Los apóstoles lo vieron llorar frente a la tumba de Lázaro. Lo vieron llorar frente a la gran ciudad santa, Jerusalén. Pero nunca lo habían visto llorar como esa noche. Lloraba, gritaba Jesús. Al que lo podía librar de la muerte. Al que lo podía librar de la muerte. El texto dice que fue oído a causa de su temor reverente.
Si Cristo, hermanito, si Cristo no hubiese bebido esa copa, hermanito, por favor, si Cristo no se hubiese bebido esa copa esa noche, Dios está presente. Todos estaríamos en el infierno en este mundo. Si Cristo no se hubiese bebido esa copa esa noche, te la tendrías que haber bebido tú, te la tendrías que haber bebido tú, la tendrías que haber bebido tú. Y se la bebió Él, por ti, por mí. La bebió Él. Para que no la bebiéramos nosotros. Se tragó la copa a Él para que no la tragáramos nosotros. Padre, azótame a mí, pero no los azotes a ellos. Padre, abandóname a mí, pero no los abandones a ellos. Porque a ellos yo los amo, Padre. Doy mi vida por ellos, Padre. Si vas a enojarte con alguien, enójate conmigo, Padre. Azótame a mí, pero nunca los azotes a ellos. Wow. Yo celebraría la cena del Señor de nuevo. Por eso la cena es muy significativa. Por eso el bautismo es muy significativo. Por eso predicar el Evangelio es muy significativo. ¿Escuchó el Padre la voz de su Hijo? Porque dice que le oraba al que lo podía librar de la muerte. Y fue oído. ¿Lo libró el Padre de la muerte? Sí y no. Me parece que lo libró de la muerte, no de la cruz, sino que lo libró de la muerte, porque el Padre no dejó a Jesús en la tumba, sino que lo resucitó al tercer día entre los muertos. Y nuestro Cristo vive en el día de hoy. También fue oído, porque envió un ángel para fortalecerlo. Y también fue oído. ¿Sabe por qué fue oído? Porque no se hizo la voluntad de Él, se hizo la voluntad de su Padre. Padre, que no sea como yo quiero, sino como tú. Bien, hijo, así va a ser. Hay algo interesante para ir terminando, hermano. Volvamos a Marcos, por favor. Volvamos a Marcos, por favor. Mira el versículo 37. Hermanito, esta parte es una conclusión y es muy buena para nosotros. Mira el 37. Vino luego y los halló durmiendo y dijo a Pedro: Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Versículo 40. Al volver otra vez los halló durmiendo. Versículo 47. Vino la tercera vez. ¿Cuánto tiempo pasó Jesús orando esa noche? No lo sabemos, pero por lo menos más de una hora. No ha podido velar una hora, se fue a orar y volvió. Se fue a orar y volvió. Ahí estuvo más de una hora Jesús, postrado en tierra.
llorando, agonizando emocionalmente. ¿Qué cosa sorprendente hay ahora? Hermanito, ¿sabe lo que me sorprende a mí? Que Jesús esté con tanto dolor y que esté en una agonía bien grande, pero todavía está preocupado ¿de quiénes? De los discípulos. Preocupado por los apóstoles. Hermano, mientras Jesús está derramando lágrimas, mientras Jesús está derramando sudor con sangre, Jesús está preocupado por los 12 apóstoles, por los 11 apóstoles. Simón, no has podido velar una hora. Juan, no has podido velar una hora. Estos momentos son para orar, no es para quedarse dormido. Viene la prueba, viene la crisis, va a venir el dolor. Y ustedes, en vez de estar orando, están durmiendo. ¿Y sabes tú por qué se quedaron dormidos los discípulos? ¿Sabes por qué se quedaron dormidos? No fue por la preparación de la Pascua toda la noche, el cordero, el lavado de los pies, la Santa Cena. No es porque trabajaron mucho esa noche. Lucas o Mateo dicen que ellos se quedaron dormidos a causa de la tristeza. ¿Y saben qué tristeza? Los planes de los apóstoles no estaban saliendo como ellos querían. Los planes estaban saliendo como Dios quería y no como ellos querían. Ellos querían 12 tronos, querían a Jesús sentado en un trono, y su maestro no va a un trono, Jesús, su maestro va a la cruz. Es mejor quedémonos dormidos. Y te doy un consejo. Usted puede tener problemas, y los tiene. Usted también tiene problemas. Y durmiéndose no los va a solucionar. Los problemas están ahí en la conciencia. Mañana cuando se levante, los problemas están ahí. Los problemas no se solucionan así, quedándose dormido. Los problemas se solucionan orando a Dios, dándole la batalla a los problemas. Las guerras espirituales, los combates espirituales se ganan de rodillas, clamando, rogando, suplicando y llorando en la presencia de Dios. Así se ganan las batallas espirituales, orando en todo tiempo, orando sin cesar. Porque el diablo, como león rugiente, buscando a quien devorar. El espíritu a la verdad está dispuesto. Eso es lo que dice Jesús en el verso 38, por favor. Léalo. Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. El espíritu no se refiere al Espíritu Santo. ¿Se acuerda que Jesús dijo que Dios busca verdaderos adoradores que lo adoren Él? Ya, ese espíritu. ¿Se acuerdan que Pablo dice en Corintios cantar con el entendimiento, pero también cantar con Él? Ya, ese es el espíritu. El espíritu tuyo, tu corazón, es tu voluntad. Nuestro espíritu siempre está dispuesto a orar a Dios, a cantarle a Dios, a servir a Dios. Pero la carne es débil. Si la carne no quiere orar a Dios, la carne no quiere clamar a Dios, pero el espíritu siempre está dispuesto. Hay una disposición en el espíritu nuestro de querer adorar siempre a Dios, todo el tiempo. Hermanos, esa noche, y ahora vamos a concluir. Esa noche Jesucristo le dijo a Simón Pedro: Simón, Simón, Satanás te ha pedido esta noche para zarandearte como a trigo, y a los demás también. Simón, Satanás te ha pedido, porque quiere zarandearte, quiere hacerte sufrir. Y Jesús le dice a Simón: pero yo he rogado
para que tu fe no te falte. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? ¿Qué está pasando aquí entonces? Hermanito, es esto. Ponga atención. Ponga atención. Simón, yo oré por ti para que tu fe no te salve. Pero escúchame bien. Ora tú por ti mismo también. Ora tú por ti también. Yo oré por ti. Yo intercedo por ti. Todo el tiempo. Pero tú también tienes que orar por ti. Usted también tiene que orar por usted. Eso de que no, si Jesús intercede por mí, sí. Pero Jesús te está diciendo, yo oré por ti. Pero ahora tú tienes que orar por ti mismo, humillarte por ti mismo, rogar por ti mismo, suplicar por ti mismo. Eso es lo que está pasando en este pasaje. ¿Cómo enfrentamos el dolor? ¿Cómo se enfrentamos las enfermedades? Les va a parecer extraño a ustedes. De rodillas. ¿Sí? Pero nuestro Señor también oró de rodillas en la presencia de su Padre. De rodillas. Las grandes batallas se ganan de rodillas en la presencia de Dios. Amén. Amén. Y por último, lo más importante en medio del dolor, en medio de la enfermedad, en medio de la desesperación, ¿sabes lo que es más importante? Padre, estoy sufriendo, Padre. Tengo tristeza en mi corazón, Padre. Estoy afligido. Padre, tengo miedo. Pero te pido una cosa, Padre. En medio de todo mi dolor, que no se haga mi voluntad, sino que se haga la tuya, Padre Santo. Porque lo más importante en medio del sufrimiento es hacer la voluntad de Dios, aunque nos cueste lágrimas de los ojos. Que Dios me lo bendiga, hermanitos. Vamos a orar, vamos a rogar a nuestro Padre. Vamos a orar a nuestro Dios.